¿Cómo sé si soy de riesgo ante el coronavirus y cómo evitarlo? Doy gracias a Dios por el privilegio de presentar esta conferencia delante de ustedes y espero poder ser de ayuda, de servicio y de información. Lo que vamos a tocar en esta conferencia en parte es una información general acerca de lo que es el coronavirus. Luego vamos a tocar los riesgos, cómo evitarlos y no solamente riesgos de salud, sino riesgos emocionales que están alrededor de todo este problema. Hoy nos enfrentamos a un virus llamado coronavirus que ha sorprendido a la humanidad. Cuando comenzó este año 2020, las cosas no se veían muy bien desde el punto de vista económico, pero cuando entra esta epidemia se causa un trastorno general a todas las cosas. En realidad, este virus tan pequeño ha puesto de rodillas a la humanidad, pero no debemos perder de vista que todo está dentro del plan y el control de Dios. Dios ha permitido que esto suceda y Dios le va a poner término cuando se cumpla su propósito de todo esto que está pasando. En realidad, la humanidad ha vivido en rebeldía delante de Dios y cada vez perfeccionando su maldad, y Dios tiene que intervenir de alguna manera para corregir todas estas cosas. Pero también tomemos en cuenta la lucha que la ciencia está haciendo. La ciencia está buscando día y noche la vacuna para detener esta enfermedad o el medicamento apropiado para combatirla eficazmente. Pero lo que vemos es un mundo conmovido porque se enfrenta a un asesino despiadado y las gentes viven temerosas y confundidas buscando un refugio que no existe. En este momento mucha gente busca a Dios, pero no lo busca sinceramente, sino lo busca como el ladrón de la cruz que no se arrepintió y que solo esperaba que el Señor Jesús lo salvara de la muerte para olvidarse completamente de la existencia de Dios. Aunque también hay personas que están buscando a Dios sinceramente y están esperando en su protección y su misericordia. Pero cuando enfrentamos esto, también tenemos que reconocer que dentro del pueblo de Dios también puede haber angustia, puede haber miedo, y no tenemos que pensar que esto sea cosa que no debe suceder, porque en realidad no es algo extraño para el pueblo de Dios. Tenemos en la Biblia relatos de grandes hombres de fe como David y Elías, que en algún momento tuvieron temor y tuvieron que buscar el refugio de Dios. Tenemos también a los apóstoles, la noche que el Señor fue entregado. El libro de Juan, de los capítulos 13 al 17, nos presenta un relato de la larga despedida que tuvo el Señor horas antes de ser aprehendido. Allí él conocía perfectamente lo que estaba pasando con sus apóstoles. 3 años de convivencia con él, 3 años en los que vieron su poder a través de sus milagros, a través de las sanidades, a través de su dominio sobre la naturaleza. Para nosotros pensamos que debía tener ya cimentado en cada corazón una fe fuerte, estable y totalmente confiada. Sin embargo, aquella noche los vemos llenos de miedo, pensando que podían morir igual que el Señor. Y realmente lo estaban acompañando solamente porque Él les había pedido que fueran con Él. Pero pienso que si hubiera sido su decisión simple, no hubieran ido a Jerusalén. Tomás dijo, vamos a Jerusalén para que muramos con Él. Pero el Señor, conociendo su necesidad de ayuda, les habla cariñosamente en el capítulo 14. Palabras que podemos tomar para nosotros también. Les dice, si ustedes creen en Dios, crean en mí y no se inquieten, no tengan miedo, pongan su esperanza en las promesas de vida eterna, pongan su confianza en todas las cosas que ustedes ya saben que están preparadas para ustedes.
Yo me voy a ir y voy a preparar el lugar y cuando esté todo listo, les voy a llevar para que estén conmigo. Hermanos, cuando los apóstoles escuchaban estas palabras, podemos pensar que estaban recibiendo palabras de aliento, que estaban recibiendo palabras de fortaleza. Y llega también el momento en que el Señor les dice, mi paz les dejo. No es una paz como el mundo la da. Una paz perfecta. Una paz que podía confiar plenamente en la protección de Dios y que podía tener su consuelo y su fortaleza en momentos difíciles. Necesitamos creer también estas promesas y apropiarnos de ellas. Ellos habían pasado todo ese tiempo con el Señor. Puede ser que usted haya pasado muchos años desde que conoció a Cristo como su Salvador, pero viendo las cosas que nos rodean, sienta temor. Y no se avergüence de ello, sino piense en el Dios que está a su lado. Un Dios que tiene el control de todas las cosas. En 1 de Juan 4:4, el apóstol nos dice que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero vamos a ver, vamos a pensar en el enemigo que enfrentamos. ¿Qué es un virus? La palabra significa toxina o veneno y se refiere a un agente infeccioso microscópico acelular, o sea que ni siquiera es del tamaño de una célula, pero qué tanto daño está causando. Y es un agente infeccioso que solo puede reproducirse dentro de las células de otros organismos. Si lo vemos así, podemos pensar que es un parásito. Cuando entra en otro organismo, al infectar una célula, la obliga a sintetizar o producir las sustancias necesarias para multiplicar nuevos virus. Esto nos muestra que el virus, para hacer su trabajo, solamente tiene que apropiarse de las células de un organismo y robarse prácticamente todo lo que tiene para multiplicarse de una manera terrible. Esto nos hace analizar de qué se trata lo que enfrentamos. Son constituidos por ácidos nucleicos de cadena larga. Esto puede parecer raro, ¿no? Estamos hablando de términos bioquímicos, pero esto muestra la sencillez y al mismo tiempo la peligrosidad de lo que son los virus y cómo se transmiten, cómo se diseminan. Tienen varias maneras. Una de ellas es lo que ya comentamos, necesitan vectores de transmisión, o sea, estar dentro de otro organismo para pasar a otros que le rodean. Pero hay otros que no necesitan esa transmisión y entre ellos están los virus de la gripe y el resfriado común, que son los virus rinovirus y coronavirus. Esas dos clases de virus no necesitan en realidad un organismo que pueda transportarlos. Sencillamente se transmiten y los datos históricos nos comprueban también que estos virus no fueron creados en un laboratorio. Los datos históricos nos dicen que los ortocoronaviridae o coronavirus son una subfamilia de virus de ácido ribonucleico, o sea de ARN, que se dividen en los géneros alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Se les llama así por la corona de puntas que se ve alrededor de la superficie del virus. Pueden infectar aves y mamíferos, produciendo enfermedades respiratorias y digestivas, muchas de ellas letales. Pueden infectar al ser humano causando enfermedades que van desde un resfriado común hasta enfermedades graves como bronquitis, bronquiolitis, neumonía, el síndrome respiratorio agudo de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo grave, que es el que está
atacando a la humanidad en estos días. Pero al investigar acerca de el origen del coronavirus, nos encontramos que en realidad son muy antiguos. Hay investigaciones que ubican los coronavirus en el siglo IX a.C. y estudios realizados en 1990 encontraron ancestros comunes de mucha antigüedad. Por ejemplo, de los beta coronavirus se refieren al año 3300 años antes de Cristo, los delta coronavirus en 3000 años antes de Cristo, los gamma coronavirus en el 2800 antes de Cristo y los alfa coronavirus en 2400 años antes de Cristo. De modo que su antigüedad es muy larga. Estamos viendo con esto que aproximadamente tiene de 4000 a 5000 años de existencia en el mundo. Lo que pasa es que regularmente estos virus solo afectaban a las aves y a los murciélagos, por lo general. Pero también se han encontrado hasta la fecha 39 especies de coronavirus y varios son de reciente investigación. Acerca de la transmisión existe realmente poca información de cómo se transmiten y también no existen tratamientos clínicos aprobados hasta la fecha. El impacto clínico de su transmisión es desconocido y lo estamos aprendiendo con lo que está sucediendo ahora en los hospitales. Pero también tenemos otro problema. Las opciones terapéuticas dependen del estado clínico de cada paciente. Alfa coronavirus y beta coronavirus provienen del grupo genético que tiene a murciélagos como huéspedes. De acuerdo con los estudios actuales, el factor principal de la fuente de coronavirus es la sangre caliente, particularmente de los murciélagos y de los pájaros. El ancestro común de coronavirus humano UC43 ha sido fechado en la década de 1950 y los coronavirus humanos fueron descritos por primera vez en la década de 1960 en cavidades nasales de pacientes con resfriado común. Estos coronavirus circulan globalmente en la población humana y causan aproximadamente 1/3 de los casos de resfriado común. Si lo vemos de esta manera, nos damos cuenta que en general no es algo nuevo. Lo nuevo es la gravedad del ataque que ahora tenemos. Porque las enfermedades como neumonía hasta cierto punto son comunes en personas ancianas. Cuando nos encontramos un paciente mayor de 60 años con un cuadro de neumonía, generalmente nos preparamos para lo peor porque pueden fallecer. Esto es ocasionado por esos coronavirus que producen la gripe común, pero que en pacientes inmunodeprimidos pueden llevar hasta la muerte. Y esto también puede causar enfermedades intestinales y neurológicas. Por eso aquí hay un temor por los pacientes que han tenido algún accidente cerebrovascular que pueden estar expuestos a un cuadro muy grave de coronavirus. El brote de neumonía de Wuhan, China, llevó al hallazgo de un nuevo coronavirus en 2019. Fue catalogado como SARS-CoV-2, que al parecer tiene un origen zoonótico, es decir, pasó de un huésped animal a un humano. En ese momento no se conoce exactamente el mecanismo de transmisión, pero se cree que puede producirse el contagio de una persona a otra mediante las gotas de saliva expulsadas a través de la tos, el estornudo o simplemente al expirar. Pero fíjense bien que usé la palabra expirar, no expirar.
La palabra expirar se refiere al momento en que sacamos aire y puede provocar también enfermedad respiratoria aguda y neumonía grave en humanos. Pero hay algo que está sucediendo en la evolución de este virus. Un dato reciente muestra la grave amenaza para la humanidad que los científicos han descubierto que se está adaptando para hacer migración de los murciélagos a los humanos. O sea, esto significa que va a llegar el momento que el coronavirus no necesite absolutamente a los murciélagos y todo su desarrollo, transmisión y conservación va a estar en el cuerpo humano, y esto sería algo terrible porque lo ayudaría a esparcirse más fácilmente. En realidad, enfrentamos algo verdaderamente grave porque el comportamiento del virus es como de alguien inteligente que está buscando protegerse a sí mismo y multiplicarse. Además de esto, se han descubierto mutaciones en diferentes regiones del mundo, lo cual puede complicar el desarrollo de las vacunas, ya que cuando una esté preparada y plenamente comprobada, puede ser que ya sea ineficaz porque el virus haya cambiado completamente su estructura. Esto es un motivo de alarma porque echaría por tierra todos los esfuerzos de la ciencia para descubrir, más bien para preparar la vacuna apropiada. Además, una información nueva de hace como 3 semanas es que se ha descubierto el desarrollo de la enfermedad de Kawasaki en los niños. Esta es una enfermedad que se produce entre el 1º y el 8º año de vida, o sea, niños de 1 a 8 años de edad que pueden presentar esta enfermedad. Es una enfermedad de causa desconocida, descubierta en Japón por el doctor Tamisaki Kawasaki. Se supone que tiene un componente genético que condiciona una reacción inmunológica excesiva después de una infección por un agente desconocido. Se caracteriza por salpullido, fiebre alta, descamación de la piel, inflamación de vasos sanguíneos, o sea, vasculitis, inflamación de ganglios linfáticos, o sea, adenopatía, e inflamación de mucosas como la de la cavidad bucal. Los casos que se han visto, especialmente en Nueva York, han sido de mucha gravedad en los pequeños y es un motivo de alarma que se está extendiendo en todo el mundo porque se han descubierto casos también en Europa. Hasta aquí, pues, tenemos una información resumida acerca del origen del enemigo que enfrentamos. Información que nos lleva a responder las preguntas planteadas. ¿Soy de riesgo ante el coronavirus? ¿Cómo debo evitarlo? La primera pregunta tiene respuesta para cada uno en base del conocimiento de nuestra edad y de los padecimientos que cada uno tiene. Algo que necesitamos tomar muy en cuenta. Lo que se dice es que personas mayores de 60 años están en peligro. Podríamos resumir, más bien restringir la edad a 50 años. Una persona mayor de edad, por el solo hecho de tener esa edad, tiene un factor de riesgo alto. Suponiendo que no tenga ninguna enfermedad crónico-degenerativa y solo tenga la edad, está en alto riesgo. Por lo tanto, las personas mayores debemos permanecer en casa, evitar el contacto exterior lo más que se pueda, de ser posible totalmente, pero cada uno necesita cuidarse de sí mismo. Cada uno necesita tener en cuenta que también Dios nos llama a ser prudentes. Dios nos llama a ser responsables de todas las cosas y nuestra prudencia representa también la necesidad de cuidar de nosotros mismos. Pero si además
de ser una persona mayor padece alguna enfermedad crónico-degenerativa, el riesgo se aumenta en mucho porcentaje. Aquí, cuando hablamos de enfermedades crónico-degenerativas, tenemos que pensar en la obesidad, que podemos decir que es el precursor del síndrome metabólico, el cual abarca la diabetes, la hipercolesterolemia, que luego va a desencadenar la hipertensión, enfermedades cardíacas, infartos cerebrales y infartos cardíacos, y que también puede desencadenar insuficiencia renal. En fin, muchas complicaciones que se van a dar, y todo esto es una serie de cosas que van enlazadas una con otra. Si una persona ha padecido hipertensión por mucho tiempo y no se ha cuidado, que ha hecho el mecanismo del yo-yo, está alta su presión, toma sus medicamentos, se corrige su presión, deja de tomar sus medicamentos, produce un agrandamiento del corazón que se llama cardiomegalia, y que lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva. De modo que aquí hay cosas que tenemos que considerar, y como dije hace un rato, cada quien sabe cómo está su situación de salud, su condición, y pues para poder evitar el riesgo hay que corregir todas las cosas. El riesgo de enfermedad por coronavirus es universal, es para todas las personas. Y aunque haya una información que también es cierto, que dice que muchas personas van a padecer la enfermedad de una forma leve y muchas veces sin darse cuenta, esto es cierto, una enfermedad semejante al resfriado común. Pero lamentablemente un porcentaje muy elevado de la población general tiene enfermedades crónico-degenerativas. Y esto es un problema mayor en nuestro estado de Yucatán. Yucatán ocupa el primer lugar en diabetes, en obesidad, en hipercolesterolemia y naturalmente en infartos cerebrales y cardíacos. Entonces, aquí, hermanos, nosotros necesitamos cuidarnos de una forma más responsable. Lamentablemente, un porcentaje muy elevado de nuestra población está en estas condiciones y cada uno debe ocuparse responsablemente de cuidar de sí mismo. Lo primero que debemos hacer es cumplir estrictamente las recomendaciones del médico, no solo en lo que se refiere a la toma de medicamentos, sino también a las recomendaciones nutricionales y de actividad física. Quiero mencionar algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Puede estar consultando con el mejor médico de la especialidad, puede estar consultando en la clínica más cara y elegante, pero si usted no cumple las indicaciones, nadie le puede ayudar a sanar. Es fundamental obedecer las indicaciones médicas, tomar sus medicamentos puntualmente y no tomar decisiones personales cuando usted ve que su tratamiento está dando resultado. Esta semana me tocó ver una persona que estaba controlada. Se sintió bien y dejó de tomar sus medicamentos. Cuando la fui a ver de noche, tenía una hipertensión de 170/100. Cuando le dije, me dijo, no puede ser. Estoy tomando mi medicina y debe estar bien. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo hace que dejó de tomar su medicina? Hace una semana. Tenía señales de riesgo. Le dije que tenía que reiniciar su tratamiento porque es la manera de mantener su presión normal. La presión, cuando está tomando su medicamento, se estabiliza por efecto del medicamento, pero no le cura. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. La diabetes no se cura. Los triglicéridos elevados no se curan. La presión elevada no se cura.
solamente se controlan. Entonces el control significa estar tomando su medicamento regularmente. Lo que hace el médico cuando ve que está funcionando bien el tratamiento, disminuye la dosis, pero al disminuirla le va a pedir un tiempo de prueba en 15 días o un mes. Al hacer la prueba, si nota que está volviendo a subir, vuelve al medicamento establecido en primer lugar. Esa es la razón de las consultas, de las citas médicas. No es solamente el capricho del médico que le quiere ver, sino es por valorar su estado general de salud y mantenerle en buenas condiciones. Esto es sumamente importante. La otra cosa que muchos pacientes no cumplen es las indicaciones de nutrición. Muchos piensan igual que con la presión, en lo que se refiere al azúcar y al colesterol y triglicéridos, que están bien porque sus niveles después de un tiempo de tratamiento se encuentran normal, pero no está bien, simplemente está controlado. Si después de un control comienza a comer sin ninguna restricción, rápidamente suben sus niveles. Entonces, cada uno es responsable de cuidar de su propia salud. Pero, pensando en el pueblo de Dios, todos, pastores y miembros de las iglesias, necesitamos tomar en cuenta el consejo de 1 Corintios 6, 19 y 20. Este texto generalmente se toma en cuenta para considerar el cuidado espiritual de nuestro cuerpo, evitar las condiciones de pecado y mantener una vida de fidelidad delante de Dios. Sin embargo, este texto nos habla de un punto fundamental de mayordomía, que es el cuidado físico de nuestro cuerpo. Si vemos nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, tenemos que pensar cómo mantenemos el templo material para la adoración. Cuidamos que esté limpio, cuidamos que todo esté funcional, cuidamos que esté adornado. En fin, cuidamos que sea un lugar agradable para honrar a Dios y cuidamos que sea un lugar agradable para adorar a Dios. Nuestro cuerpo debe ser tratado en forma semejante. Necesitamos entender que tenemos un punto fundamental de mayordomía en el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Si no cuidamos nuestro cuerpo, físicamente hablando, no podemos presentar un ministerio apropiado delante de Dios. Un cuerpo sano es un cuerpo que puede servir a Dios en un ministerio amplio. Un cuerpo enfermo es un cuerpo que prácticamente no puede hacer nada. Entonces, hermanos, aquí hay una cosa que necesitamos atender con mucha atención. Necesitamos que nuestro cuerpo, como templo del Espíritu Santo, esté perfectamente mantenido con un cuidado espiritual y un cuidado físico que pueda ser para la gloria de Dios. No hacerlo afecta todo el ministerio pastoral, porque se alteran todas las actividades y no se puede cumplir oportunamente todo lo que está establecido o todo lo que se requiere en el ministerio pastoral. También hay otra cosa que necesitamos cuidar. Necesitamos ser prudentes cuando tengamos que ser llamados para visitar a un enfermo. Hay ocasiones que somos llamados a visitar enfermos, no solo por coronavirus, sino otro tipo de enfermedades infecciosas, y muchas veces en una forma automática decimos ahí voy y vamos, y luego nos damos cuenta que no estuvo bien. Necesitamos, hermanos, ser prudentes en estas cosas. Los hermanos pueden entender cuando no es conveniente que su pastor esté delante de un enfermo. Si en estos momentos algún pastor es invitado para ir a visitar a alguien que tiene coronavirus, no creo que alguien quiera ir, pero si alguno se atreve, tiene que pensarlo muy bien,
porque es exponerse seriamente a adquirir la enfermedad. Como dije hace un rato, el Señor nos manda a ser prudentes. Tenemos que entender que necesitamos cuidar nuestro cuerpo en todo aspecto. Ahora, esto exige también que los pastores nos quedemos en casa. Si hay que salir para algo que es indispensable, pues hacerlo. Pero lo prudente es quedar en casa, sobre todo los pastores mayores de edad, mayores de 60 años, tenemos que ser responsables en cuidar de nosotros mismos. Pero también necesitamos pensar en otro riesgo, no el riesgo de una enfermedad física, sino el riesgo de trastornos emocionales. Porque junto con la enfermedad hay escasez económica entre los miembros de la iglesia y esto afecta también la economía de la familia pastoral. Hay iglesias que en este momento no pueden sostener a su pastor como lo hacían antes y hay preocupación por los factores económicos. Pero junto con esto va llevando una preocupación excesiva o francamente a una situación de angustia. Esto causa un daño emocional. Hay un daño emocional que puede llegar al corazón y a la vida de los creyentes. ¿Cómo evitar este riesgo? ¿Cómo evitar ese daño emocional? Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que existe el riesgo y que no somos inmunes a él. Existe un riesgo de un daño emocional. Lo que tenemos que hacer es reconocer que cuando esto sucede no es falta de fe. Muchas veces cuando tomamos decisiones como la que tomamos para suspender nuestras actividades en el templo, fuimos acusados y criticados de falta de fe. Sin embargo, sabíamos que estábamos haciendo esto en obediencia y por prudencia delante de Dios. Y, hermanos, reconocer que esto puede suceder es admitir también que como seres humanos somos débiles y que necesitamos la fortaleza que solo Dios nos puede dar. Aquí podemos mencionar el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando habla a los Corintios en la segunda carta y habla de sí mismo, habla de una enfermedad que si leemos el texto podemos pensar que fue algo simple y algo sin importancia. Sin embargo, a partir de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, el apóstol Pablo sufrió daño en sus ojos. Y según lo que relata a los Gálatas, les dice, si ustedes hubieran podido, hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Quiere decir que el aspecto físico del apóstol Pablo en lo que se refiere a su cara y a sus... Y en Corintios nos dice que hablaba con el Señor y le rogaba ser sanado. Dice, 3 veces ya lo hice. Y las 3 veces el Señor me ha contestado, bástate mi gracia, te vas a quedar así. ¿Qué dijo el apóstol cuando tuvo esa respuesta? Dijo, me voy a gloriar en mis debilidades, porque en mis debilidades se perfecciona el poder de Dios. Entonces, si nosotros reconocemos que estamos cayendo en un problema emocional, Dios se va a glorificar en nosotros, nos va a fortalecer y nos va a sacar de eso. Y también, hermanos, hay otra cosa que es un error en el ministerio pastoral. Considerar que el pastor nunca debe mostrar signos de debilidad ante sus ovejas. Quiero decirles que nuestros hermanos se dan cuenta de cuando algo está afectando a su pastor. Y los que tienen más confianza con él se acercan y le preguntan, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Esa actitud nos muestra que en realidad no podemos esconder lo que emocionalmente esté pasando en nosotros. Y si esto es así, entonces necesitamos buscar a Dios. Y también hay algo que
encontramos en la historia bíblica. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Allá en el libro Primero de Reyes se nos muestra a Elías como un poderoso profeta. Lo vemos clamando a Dios para que no llueva. Por 3 años no llovió. Lo vemos clamando a Dios para que llueva y llovió. Y cayó una lluvia muy fuerte que obligó a Acab a correr para llegar a su casa. Después lo vemos con los sacerdotes de Baal. Una oración respondida por Dios que hizo caer fuego del cielo. La gente veía a Elías así, como un poderoso profeta de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó con él cuando recibió la amenaza de Jezabel? La reina le dijo, te voy a matar como hiciste con ellos, con los profetas de Baal. ¿Por qué huyó? No lo sabemos. Pero lo que vemos es que a partir de esta amenaza, él huyó para esconderse. Sin embargo, en su huida, Dios tenía en cuenta también lo que estaba pasando con su siervo. Y cuando él huye, Dios le manda un ángel para confortarlo. El ángel le dio de comer, le dio de beber. Y luego le dice, levántate, porque el largo camino te falta. Y dice que caminó 40 días para llegar a la montaña Oreb. Y allí el Señor le da órdenes. Y le ordena regresar y cumplir su ministerio. ¿Qué vemos al final de la vida de Elías? Él no murió. Él fue arrebatado vivo al cielo, lo cual confirma lo que dice que él anduvo con Dios. Él anduvo con Dios, pero tuvo un momento de debilidad. Dios lo fortaleció, lo confortó y lo animó para continuar adelante. Y es lo mismo que Dios tiene para nosotros. Está para confortarnos, para ayudarnos, para seguir. Necesitamos mirarlo de esta manera, para que este riesgo emocional también sea corregido. Podamos evitarlo al confiar en lo que Dios puede hacer por nosotros. Así, para evitar los riesgos de la enfermedad por coronavirus, debemos seguir las instrucciones médicas. Y para evitar los riesgos emocionales, debemos apoyarnos en Dios. Apoyarnos en Dios de todo nuestro corazón. Esta parte es muy especial. Hermanos, hemos visto de una manera rápida un panorama de lo que es esta enfermedad. Sabemos todo el peligro que amenaza, los riesgos que representa. Sabemos que cualquiera puede enfermarse. Tenemos noticias de hermanos que están enfermos, pero necesitamos mirar todo lo que Dios nos promete. Necesitamos entender que el cuidado personal de nosotros mismos es fundamental. Nadie puede cuidarnos mejor que nosotros mismos. Necesitamos ser responsables en el aspecto físico. Necesitamos ser responsables en el cumplimiento de las reglas de higiene. Necesitamos usar el cubrebocas. Lejos de lo que se ha comentado mucho, que el cubrebocas no sirve para nada, el cubrebocas es una barrera. Evita que las gotitas de saliva se esparzan. Y si el que está hablando con nosotros tiene su cubreboca y nosotros lo tenemos y guardamos lo que se llama la sana distancia, no va a haber un contagio, o al menos lo estaremos restringiendo lo más posible. El lavado de manos frecuente también es necesario. El cuidado de la entrada a las casas, desinfectando los zapatos para poder pasar. El cuidado de bañarse cuando uno llega y cambiarse de ropa. Todas esas cosas son sumamente importantes. Nos puede parecer pesado,
nos puede parecer molesto. Cuando yo atiendo a un paciente y tengo que regresar a casa, tengo que cambiarme de ropa. Me baño, me cambio de ropa. Y si al rato tengo otra vez alguna atención médica, tengo que volver a hacer lo mismo. Y en cada momento usar el gel antibacterial para protegerme. Y hay algo que estamos haciendo también que no está en las recomendaciones, pero el dinero también lo desinfectamos. Las monedas las lavamos y los billetes los desinfectamos con el gel antibacterial. Quiero decirles que no le pasa nada al billete, solo queda desinfectado. Quizá pueda parecer exagerado esta recomendación, pero yo entiendo que de esa manera nos estamos protegiendo como familia. Yo les invito a hacerlo también y a considerar que no es una carga, sino es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección. Pero no perdamos de vista también que Dios tiene las cosas en sus manos, que nada pasa que no esté en su propósito y que también la venida de Cristo se aproxima. El Señor viene pronto. No podemos afirmar que esta sea una señal, pero necesitamos recordar lo que dice en Mateo 24, que llegará el momento en que se vivan el principio de dolores, cosas difíciles para la humanidad, en medio de las cuales Dios va a acompañar a sus hijos, los va a fortalecer y guardar. Y hermanos, estos también son asuntos que necesitamos tomar muy en cuenta. Entonces, necesitamos pensar y respondernos la pregunta: si yo estoy en riesgo por el coronavirus, y buscar tener el cuidado apropiado de nuestra propia salud. Nadie se va a cuidar mejor que nosotros mismos. Cada uno necesitamos dedicarnos a ese cuidado especial. Y no perdamos de vista también lo que ya les había comentado del libro de Corintios, la carta a los Corintios, donde nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que tenemos ¿cómo llamarle a esto? Un compromiso de mayordomía serio. Hemos de dar cuenta a Dios del cuidado que desempeñemos de nosotros mismos. Necesitamos, hermanos, confiar en el Señor, darnos cuenta que si algo pasa es porque Él lo está permitiendo. Tampoco arrinconarnos con temor, sino saber que el Señor tiene esas cosas en sus manos. Hermanos, quisiera hablarles mucho más acerca de estas cosas, pero creo que la información ha sido general, pero completa. Si soy de riesgo ante el coronavirus, necesito luchar para evitarlo. Sigamos las instrucciones que se nos dan y vivamos en la confianza de que el Señor está con nosotros. Necesitamos pensar en todo lo que nos dice su palabra. Podríamos pensar en el Salmo 121, en el Salmo 91. Podemos pensar también en el Salmo 46, cuando dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, pero necesitamos pensar especialmente en el versículo 10. Ahí dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Esa quietud que el Señor nos permite es la manifestación, la declaración de nuestra fe, que podamos esperar lo que Él va a hacer, estar quietos, confiando en su protección, confiando en que estamos en sus manos, y que podamos decir como el apóstol Pablo también: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si a través de esta enfermedad somos llamados a la presencia de Dios,
Nuestro lugar en el cielo está preparado, está reservado. Dios tiene para nosotros un lugar ya destinado. Está listo. Si pasamos esta enfermedad, quizá nos dé y sobrevivamos, también estará en el plan de Dios. Pero sea de una o de otra manera, saber y confiar que el Señor nos tiene en sus manos y que lo que tenemos con Él es superior y es mejor. En cierta ocasión, Él le habló a los discípulos y les dijo, no tengan miedo al que puede matar el cuerpo, tengan miedo al que tiene poder para echar en el infierno. Entonces, nosotros no tememos ser llevados al infierno, entonces confiemos en nuestro Dios, esperemos en Él y vivamos en la seguridad de que las cosas están en sus manos y que no va a pasar con nosotros nada que Él no haya planeado. Y siempre lo que Dios planea para nosotros es lo mejor. Pongamos nuestra fe en Él. Confiemos en que Él nos tiene en sus manos y que en cada momento Él quiere que sintamos su presencia, que sintamos que nos acompaña, que sintamos que nos guarda. Y vivamos de esa manera, hermanos, porque Dios está con nosotros. Y tomemos en cuenta que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Él tiene el control de todas las cosas. Cuando estudiamos Apocalipsis, descubrimos que el propio Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Entonces, no hay nada que escape al plan y propósito de Dios. Necesitamos vivir en esta confianza y en esta esperanza, hermanos. Pues, lo que quiero decirles es que Dios les bendiga, Dios les fortalezca y les guarde, bendiga sus iglesias y que todo esto sea de bendición y provecho para cada uno. Que Dios les bendiga, hermanos.